Mi nombre es Samantha Hayes, y crecí en una casa donde el uniforme era más importante que el alma, y donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. Mi padre, el capitán retirado Thomas Hayes, había servido con distinción en la Marina durante más de 3 décadas. Para él, el mundo se dividía en 2 tipos de personas, los que servían con honor y los que lo decepcionaban. Desde niña entendí que en mi familia, el respeto no se otorgaba por cariño, sino por mérito militar. Las paredes de nuestra casa estaban cubiertas con fotografías enmarcadas de portaaviones, medallas oxidadas y banderas perfectamente dobladas. La mesa del comedor era como una sala de estrategia, donde cada noche se hablaba de maniobras navales, historia de batallas y protocolos de defensa. Recuerdo que tenía 8 años cuando mi padre me regaló un manual de estrategia naval. No una muñeca, ni una bicicleta. Un libro de maniobras de combate. Lo tomé como un honor. Mientras otros niños dibujaban en servilletas, yo trazaba rutas marítimas. Cada vez que hablaba con él sobre la marina, mis ojos se iluminaban. Pero los suyos, no tanto. Samantha tiene una mente aguda, decía él a sus colegas, pero carece de la disciplina necesaria. Aquella frase se clavó en mi alma como una daga silenciosa. Era como si ya hubiera fallado, incluso antes de intentarlo. Y sin embargo, jamás dejé de intentarlo. Me levantaba a correr antes del amanecer, memorizaba tácticas de combate naval y estudiaba con una obsesión casi dolorosa. No era solo por amor a la patria. Era por él. Por ese gesto de aprobación que rara vez cruzaba su rostro. Mi hermano menor, Jack, era lo opuesto. Mientras yo me esforzaba en silencio, él era celebrado con estruendo. Bastaba con que mencionara su interés en alistarse para que mi padre lo elevara como heredero natural del legado Hayes. Las cenas familiares giraban en torno a sus avances, sus planes, sus méritos. Yo sonreía desde mi rincón, fingiendo que no dolía. Pero dolía. Y mucho. A los 17 años, logré algo que creí que cambiaría todo. Fui aceptada en la Academia Naval de Annapolis, con notas perfectas y un desempeño físico destacado. Cuando recibí la carta de aceptación, mi corazón casi estalló. Recuerdo haber corrido hacia mi padre con lágrimas en los ojos, esperando, por fin, ver orgullo en su mirada. No desperdicies esta oportunidad, me dijo, sin un atisbo de sonrisa. No la mereces a menos que la termines. Ese fue su felicitaciones. Nada más. Aún así, aquel día me abrazó. Por primera vez en años. Y aunque su abrazo fue rígido, como si no supiera cómo hacerlo, para mí fue monumental. Lo tomé como una promesa. Si lo logro, por fin me verá. Entrar en la academia fue brutal y hermoso al mismo tiempo. Cada paso me exigía más de lo que creí posible. Dormía 4 horas por noche, estudiaba sin parar, entrenaba hasta caer exhausta. Pero lo amaba. Sentía que, por fin, pertenecía a algo más grande. Y cada vez que superaba una prueba, pensaba, papá estaría orgulloso. Pero nada me preparó para lo que sucedió en mi 3er año. Una tarde, tras un examen de estrategia avanzada, me llamaron a una oficina sin identificar dentro del campus. 2 oficiales, cuya presencia exudaba poder silencioso, me hicieron preguntas que parecían triviales, hasta que dejaron claro que no lo eran. Me estaban evaluando. Observando. Ya me habían estado siguiendo durante meses. Teniente Hayes, su perfil encaja perfectamente con un programa de inteligencia clasificado. Lo que estamos por ofrecerle cambiará su vida y requerirá desaparecer. Aceptarlo significaba dejar la academia inmediatamente. Sin explicaciones. Sin gloria pública. Sin ceremonia de graduación. Ellos propusieron una historia sencilla, que había abandonado por no cumplir con los estándares. Sería creíble. Nadie haría muchas preguntas. Dije que sí. Sin vacilar. Pensé que, eventualmente, mi familia entendería. Que un día sabrían que su hija no fracasó, sino que eligió servir en silencio. Me equivoqué. Al regresar a casa por primera vez bajo esa nueva identidad, el recibimiento fue gélido. No entiendo cómo pudiste echarlo todo a perder, dijo mi madre, Eleanor, sin levantar la voz. Como si doliera más así. Tu padre movió cielo y tierra para que te consideraran. Yo no pedí que lo hiciera, respondí, con un nudo en la garganta. Pero el secreto selló mis labios. No podía explicarles que lo había hecho por algo mayor.
que ahora servía desde las sombras. Mi padre no gritó. No me reprendió. Solo dejó de hablarme. Desde entonces, cuando hablaban de sus hijos, su voz se encendía al mencionar a Jack. Está siguiendo el camino correcto. Pero cuando alguien preguntaba por mí, él cambiaba de tema. Pasé de ser su hija a ser un error que no se menciona. El día que firmé los documentos para ingresar al programa de inteligencia fue también el día en que, para el mundo exterior, y sobre todo para mi familia, dejé de existir como alguien que valía la pena. Todo ocurrió en una sala sin ventanas, bajo la luz blanca de un escritorio de acero. No hubo ceremonia, ni aplausos, ni banderas. Solo una firma. Una pluma que temblaba en mi mano mientras le decía adiós a todo lo que alguna vez creí que me definiría. Lo hice por algo más grande. Por algo que no se podía contar. El programa era tan secreto que ni siquiera tenía un nombre visible. Me trasladaron esa misma noche a una instalación no identificada en Virginia. A la mañana siguiente, comenzó el verdadero infierno. Las jornadas empezaban a las 4 en punto, y a menudo no terminaban antes de la medianoche. Entrenamiento físico extremo. Simulaciones tácticas bajo privación de sueño. Pruebas psicológicas diseñadas para quebrarte desde dentro. Algunos no lo soportaban. Abandonaban o colapsaban. Yo resistí. No porque fuera la más fuerte, sino porque sentía que no podía fallar de nuevo. Ya había perdido la oportunidad de demostrar mi valor a mi padre. Esta era mi única redención. Las primeras semanas me repetía a mí misma, un día lo entenderán. Un día sabrán por qué tuve que mentir. Pero con cada llamada ignorada, cada mensaje seco de mi madre, cada silencio de mi padre, la esperanza se fue apagando. Ellos no esperaban que yo regresara a casa como una heroína encubierta. Me veían como un error vergonzoso. Y eso era casi peor que el desprecio abierto. Mi madre, cuando respondía a mis llamadas, usaba frases cortas. Siempre ocupada. Siempre a punto de colgar. En mi primera visita a casa, unas semanas después del cambio de rumbo, intenté mantener la calma. ¿Cómo está papá?, pregunté. Está decepcionado, me respondió sin mirarme. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Me senté a la mesa con ellos y traté de actuar normal. Pero ya no había lugar para mí allí. Doug hablaba emocionado de sus entrenamientos en la academia. Papá lo escuchaba con orgullo, como si cada palabra suya fuera una medalla más en la pared. Yo sonreía. Fingía. Tragaba cada silencio como si fuera un castigo merecido. Un día, durante una cena familiar, mi prima Melanie, tan incisiva como siempre, me miró por encima de su copa de vino y lanzó su pequeña puñalada disfrazada de curiosidad. «Así que ahora trabajas en seguros, Sam? Vaya cambio, ¿no?» El programa había recomendado mantener una historia creíble. Algo lo bastante aburrido como para que nadie investigara. Así que sí, la historia oficial era que trabajaba en una compañía de seguros, en tareas administrativas. Sí. Buenas prestaciones, respondí, con una sonrisa vacía. Bueno, mientras tengas trabajo, replicó, encogiéndose de hombros. Por dentro, me quemaba. En ese momento, yo ya había participado en 2 operaciones de recolección de inteligencia en Europa del Este. Había estado en una zona fronteriza donde un error de cálculo habría significado la muerte de todo mi equipo. Pero claro, para ellos, yo era la que llenaba formularios y se tomaba largos almuerzos. Era como vivir 2 vidas. En una, era invisible. En la otra, era esencial. Mi primer despliegue real fue en Georgia, una misión de reconocimiento en un área infiltrada por fuerzas rusas encubiertas. Teníamos 36 horas para reunir información crítica sobre un posible ataque cibernético a infraestructuras de la OTAN. Me infiltré en un entorno hostil, con la identidad de una intérprete de negocios. Recuerdo que cada palabra que pronunciaba en ruso estaba impregnada de tensión, porque una frase mal dicha podía delatarme. Esa misión fue un éxito. Logramos interceptar la información y evitar un ataque que, según los informes posteriores, podría haber afectado a millones de personas. Cuando regresamos a la base, el comandante me estrechó la mano. «Buen trabajo, Hayes». Silencioso, limpio, impecable. Esa noche, mientras escribía el informe final, recibí un correo electrónico de mi madre. Un mensaje corto, con un enlace a una publicación en redes sociales,
Una foto de Jack recibiendo una distinción por excelencia académica. Debajo, la leyenda, nuestro orgullo. Nuestro legado. Ni una palabra sobre mí. Ni una pregunta. Ni siquiera una mención. Como si yo hubiera dejado de existir. En el fondo, lo entendía. ¿Cómo podían estar orgullosos de alguien cuya vida era una sombra? Las siguientes operaciones me llevaron a Ucrania, Turquía, y luego a una base temporal en Jordania. Cada vez que ponía un pie en territorio peligroso, lo hacía con la conciencia de que, si algo salía mal, mi familia jamás sabría lo que realmente ocurrió. Pensarían que había muerto como una administrativa cualquiera. Sin gloria. Sin historia. Y eso dolía. Más que las heridas físicas. Más que el agotamiento extremo. Más que el miedo. Cada vez que volvía de una misión, tenía que enfrentar el otro campo de batalla, las visitas a casa. Las cenas donde todos hablaban de los progresos de Jack. Donde mi madre apenas me dirigía la palabra. Donde mi padre no me miraba a los ojos. Pero seguía adelante. Porque el servicio no era una opción. Era una promesa. Una que había hecho a mí misma la noche que firmé aquel papel en la sala sin ventanas. Una promesa de que, aunque el mundo no supiera quién era, yo sí lo sabría. Y por más doloroso que fuera, cumplir esa promesa se convirtió en mi forma de vivir. Durante los años que siguieron, me convertí en una experta en hablar sin decir nada. En fingir normalidad. En construir frases vacías que llenaran silencios incómodos. Porque no podía contar la verdad. Y eso, lentamente, me destruyó por dentro. Mi carrera en inteligencia militar avanzaba a un ritmo que sorprendía incluso a mis superiores. Me especialicé en extracción de datos sensibles en entornos no convencionales y lideré operaciones en zonas que oficialmente ni siquiera existían. Aprendí a leer rostros como mapas de tensión. A escuchar lo que no se decía. A identificar patrones de amenaza con solo observar un mercado, una conversación, una fotografía satelital. Una noche en Siria, bajo un cielo sin estrellas, interceptamos una célula que planeaba un atentado en suelo europeo. El informe que elaboré con mi equipo fue enviado directamente al Pentágono. Se nos agradeció con una mención verbal en una sala clasificada, donde las puertas eran más gruesas que los secretos que se compartían dentro. Yo estaba allí. Había salvado vidas. Había tomado decisiones que cambiaron el curso de un conflicto. Y sin embargo, una semana después, estaba sentada en el comedor de mis padres, escuchando cómo mi madre felicitaba a Jack por haber sido aceptado en un nuevo programa de entrenamiento avanzado. «Estamos tan orgullosos de ti», dijo, con una mano en su hombro. «Qué alivio que alguien haya heredado la vocación de tu padre». Mi padre asintió, con esa sonrisa contenida que reservaba solo para Jack. Nadie me miró. Nadie me preguntó nada. Yo corté el pavó en silencio. Pensando en los días que había pasado sin dormir en el desierto, en los compañeros heridos, en los informes confidenciales. En cómo, si no fuera por mi trabajo, probablemente esa cena ni siquiera estaría ocurriendo. Pero para ellos, yo era la que no se esforzó lo suficiente. ¿Y tú, Sam?, preguntó de pronto mi tía Carol, tal vez más por cortesía que por interés real. ¿Sigues en la oficina? Me tragué un trozo de puré de papas antes de responder. Sí. El mismo puesto. Mucho papeleo. Bueno, al menos es estable, replicó ella, como si me estuviera consolando por una vida mediocre. Mi primo, abogado exitoso, comentó algo sobre inversiones. Mi prima Melanie hizo una broma sobre los trabajos grises y las vidas que no llegan a ningún lado. Me reí. Incluso hice un chiste. Todos rieron. Nadie notó que tenía los nudillos blancos de tanto apretar el tenedor. Aquella noche, al regresar a mi departamento, me quité la máscara. Lloré. No por necesidad de compasión, sino por agotamiento. Por cargar durante tantos años una vida secreta y dolorosa. Por estar tan sola incluso rodeada de gente. En mi habitación, guardaba una caja metálica con copias de reconocimientos confidenciales, menciones honoríficas, fotografías con unidades de operaciones especiales, pequeñas notas escritas a mano por comandantes que reconocían mi trabajo. Esa caja era mi único altar. La abría a veces, solo para recordarme que no era una sombra. Pero ningún familiar la había visto. Ningún padre había dicho bien hecho. Ningún hermano había preguntado qué sentía al poner su vida en riesgo por el país.
Jack me llamaba de vez en cuando. Siempre breve. Siempre correcto. Solo quería contarte que me asignaron a un nuevo batallón, me dijo en una ocasión. Me alegra, Jack. ¿Estás contento? Sí, creo que sí. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo? Tranquilo. Mucho papeleo. Claro. Silencio. Un océano de palabras no dichas. Luego, una despedida torpe. Cuídate, Sam. Tú también. Y así pasaban los meses. Los años. Cuando fui ascendida a teniente coronel, mi madre me llamó por error creyendo que era el cumpleaños de alguien más. Aproveché para saludarla. Me preguntó si aún estaba en la compañía de seguros. Le dije que sí. Me felicitó por seguir estable. Colgué sin decirle que acababa de regresar de una misión en África donde desmantelamos una red de tráfico humano. Donde habíamos salvado niñas de 12 años que estaban a punto de ser vendidas. Donde vi cosas que aún hoy me persiguen en sueños. Cada vez que recibía una medalla, sonreía para las fotos internas, luego guardaba todo en la caja metálica. Nadie me esperaba en casa. Nadie sabía. Empecé a pensar que tal vez nunca lo sabrían. Que esa sería mi vida para siempre, ser alguien para el mundo, y nadie para mi familia. Una Navidad, llegué con un pequeño obsequio para mi padre. Una réplica antigua de un navío de guerra de su escuadra favorita. Lo envolví con esmero. Sabía que no era mucho, pero lo elegí con cariño. Gracias, dijo al recibirlo, sin abrirlo. ¿No lo vas a ver? Lo veré luego. Nunca lo vi en ninguna repisa. 2 días después, lo encontré en el garaje, aún envuelto. Volví a mi coche con el estómago cerrado y el corazón adormecido. Así se volvieron mis regresos, un campo de minas emocional. Donde cada palabra, cada gesto, podía detonarme por dentro. Pero jamás rompí el personaje. Jamás traicioné mi cobertura. Porque sabía que el precio del silencio era la seguridad de muchos. Y aunque ellos no supieran lo que yo hacía, yo sí lo sabía. Y eso tenía que ser suficiente. Durante años viví entre 2 realidades paralelas, la primera, donde era vista como una decepción familiar sin rumbo, y la segunda, donde mis decisiones podían cambiar el destino de una región entera. Nadie, salvo mis superiores y algunos compañeros selectos, sabía lo que hacía realmente. Y en esa soledad operativa, me volví implacable. Precisa. Invisible. Mi primer gran despliegue como jefa de equipo de inteligencia táctica fue en un país del que no puedo decir el nombre, pero cuya mención basta para que muchos frunzan el ceño. Una zona de conflicto constante, de alianzas volátiles, donde los civiles eran rehenes de las circunstancias, y donde cada decisión equivocada costaba vidas. Mi unidad se instaló en una base improvisada, rodeada por montañas que escondían no solo enemigos, sino también traiciones. Dormíamos en literas de metal, con los chalecos antibalas colgados como si fueran toallas, listos para correr en cualquier momento. Mi misión, coordinar una operación de intercepción de comunicaciones cifradas utilizadas por un grupo insurgente que planeaba atacar una instalación diplomática occidental. Debíamos identificar la ubicación exacta de los líderes, interceptar transmisiones y entregar la información a un equipo de intervención sin que nuestra presencia se detectara. Durante semanas no hubo margen para errores. Apenas comía, dormía a ratos, y hablaba solo lo necesario. Las decisiones que tomaba cada noche eran más importantes que cualquier título o ascenso. Me gané el respeto de soldados que, al principio, dudaban de mí solo por ser mujer y joven. Pero cuando vieron los resultados, como detectábamos movimientos con horas de anticipación, como evitábamos emboscadas gracias al análisis de patrones que yo trazaba en mapas como si fueran piezas de ajedrez, dejaron de cuestionarme. En una de las operaciones, localizamos a uno de los jefes insurgentes más buscados. Coordiné en tiempo real una operación de captura junto con fuerzas especiales de otro país. La intervención fue limpia, precisa, sin bajas civiles. Al regresar a la base, uno de los oficiales extranjeros se me acercó. «Usted no trabaja en seguros, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa fatigada. Reí. Fue una de las pocas veces en años que reí con sinceridad. Pero como siempre, después de cada victoria, venía el vacío. En mi bandeja de entrada, ningún mensaje de mi madre. Ninguna llamada perdida. Ninguna pregunta. Nadie que dijera, «¿Estás bien?».
Solo algunos correos automáticos de cumpleaños de recursos humanos de la empresa ficticia para la que trabajaba. La noche posterior a aquella operación, escribí en mi libreta, la única que no entregaba en los informes. Salvar vidas no es suficiente cuando quienes más deberían verte, no te miran. Pasé semanas ahí, hasta que otra operación nos llevó a la frontera de Asia Central. Esta vez, la amenaza era biológica. Un laboratorio clandestino, con conexiones turbias y posibles desarrollos prohibidos. Teníamos que infiltrar la zona, conseguir pruebas y salir sin que nadie notara nuestra presencia. El terreno era inhóspito. Caminamos durante 3 días por zonas de nieve y barro, con mochilas que pesaban tanto como nuestros silencios. Me encargué de revisar cada señal de radio, cada transmisión sospechosa. Descubrimos una secuencia irregular de envíos que nos llevó directo al centro de operaciones del laboratorio. La información que recuperamos fue tan delicada que requirió una cadena de custodia directa hasta Langley. Yo misma acompañé el traslado. Durante el vuelo, repasaba mentalmente todo lo que no podía contar. Había visto armas químicas no declaradas, instalaciones ocultas bajo fundaciones de supuestos hospitales, niños siendo utilizados como escudos humanos por líderes terroristas. Y aún así, esa noche, mientras tomaba un vuelo doméstico de regreso a casa para el cumpleaños de Jack, tuve que practicar frente al espejo la historia que contaría sobre mi trabajo en seguros. Sí, mamá, ya sabes, reuniones interminables, me escuché decir, con un nudo en la garganta. Llegué al cumpleaños sin uniforme, sin medallas, sin insignias. Jack estaba radiante. Mis padres lo celebraban como si fuera el centro del universo. Mi padre pronunció un pequeño discurso improvisado. Jack es la clase de hombre que da orgullo. Un verdadero ayes. Todos aplaudieron. Yo aplaudí también. Fingiendo que no dolía. Fingiendo que no me imaginaba cómo reaccionarían si supieran que, esa misma semana, su fracasada había evitado una catástrofe biológica con potencial de pandemia. En un rincón del jardín, mi madre se acercó. «Estás muy callada, Sam. ¿Todo bien en la oficina?» Asentí. Quise gritar. Quise decirle, ¿sabes lo que hago cuando desaparezco durante semanas? ¿Sabes lo que vi? ¿Sabes lo que escondo detrás de cada sonrisa fingida? Pero no lo hice. Solo respondí. Todo en orden, mamá. Y fue entonces cuando entendí algo, nunca sabrían. Nunca querrían saber. Porque la versión que eligieron de mí era más fácil de procesar que la verdad. Y aún así, seguí adelante. Porque lo que hacía valía más que el reconocimiento. Porque había gente viva gracias a mí. Porque, incluso si nunca me abrazaban por orgullo, yo sabía que había hecho lo correcto. Aunque me doliera todos los días. Mientras los informes oficiales destacaban mis logros como operativa, mientras los generales firmaban mis ascensos con palabras como excelencia táctica y liderazgo en situaciones de alta presión, había otra realidad que nadie documentaba. Una batalla invisible, diaria, constante. Una que no ocurría en el terreno enemigo, sino dentro de nuestras propias filas. Ser mujer en operaciones especiales de la Fuerza Aérea era, en sí mismo, un acto de resistencia. No porque la ley lo prohibiera, sino porque las miradas, los comentarios, las omisiones, todo estaba diseñado para recordarte que no pertenecías. Desde el primer día que asumí un rol de liderazgo, noté el cambio en la atmósfera. Las órdenes que yo daba tardaban más en cumplirse. Los cuestionamientos eran más frecuentes, más agresivos. Algunos subordinados preferían consultar decisiones tácticas con varones menos experimentados antes que acatar mis directivas. Había momentos en que me preguntaba si valía la pena seguir fingiendo fuerza mientras me deshacía por dentro. Un día, después de una operación nocturna fallida, no por error nuestro, sino por información errónea de inteligencia externa, uno de los tenientes de apoyo se me acercó mientras revisábamos los daños. Si hubiéramos tenido un mando con más experiencia, esto no habría pasado. Lo dijo en voz baja, pero con la suficiente intención de que lo escuchara. Lo miré fijamente. No respondí, pero lo anoté. Como tantas otras veces. Aprendí a soportar los comentarios velados. Las insinuaciones de que mis logros eran suerte o producto de cuotas de inclusión. O, peor aún, que había llegado ahí por razones que no tenían que ver con méritos. Pero también aprendí a hablar con autoridad sin levantar la voz. A imponer respeto sin necesidad de ser brutal.
A liderar desde la estrategia, desde la precisión, desde el ejemplo. Mi mejor aliada en este proceso fue la coronel Diana Patterson, una leyenda en el mundo encubierto. Cuando me tomó bajo su ala, me dijo una frase que nunca olvidé. El sistema no fue hecho para nosotras, Samantha. Y por eso, cuando lo dominamos, los obligamos a cambiar las reglas. Con ella aprendí a identificar aliados verdaderos, a detectar el machismo estructural disfrazado de protocolo, a usar la subestimación como ventaja. Cuando pensaban que no veía, observaba más. Cuando creían que no entendía, ya había resuelto el problema. Con el tiempo, mis resultados hablaron por mí. Operaciones limpias, pérdidas mínimas, datos recuperados con precisión quirúrgica, eficiencia en tiempos imposibles. Comenzaron a respetarme, a temerme, incluso. Pero la herida de saber que tenía que dar el doble o el triple para recibir la mitad del reconocimiento seguía allí. Un oficial del alto mando una vez me dijo, en una reunión informal: «Hay algo en usted, Hayes. Tiene esa mirada, como si siempre supiera más de lo que dice». Le respondí con una sonrisa seca. «A veces es más útil ser subestimada que sobrevalorada, coronel». En una misión en el norte de África, infiltramos un grupo que traficaba con niñas menores. Yo dirigía la operación. Éramos 6 en el equipo. Yo era la única mujer. Cuando llegó el momento de ingresar al complejo, uno de los sargentos dudó. «¿Está segura, señora? Es zona caliente. Quizás debería quedarse atrás». Lo miré directo a los ojos. «¿Quién diseñó el plan? Usted, señora. ¿Quién conoce cada entrada, cada túnel, cada punto ciego? Usted, señora. Entonces, ¿quién debería estar al frente?». No dijo más. Entramos. Liberamos a 16 niñas. Detuvimos a 3 cabecillas. Y esa noche, mientras ellos fumaban y celebraban en voz baja, yo me encerré en la tienda de campaña. Abrí el informe, lo redacté con frialdad profesional. Nadie mencionaría en ese documento lo difícil que fue que me escucharan. Nadie hablaría de las miradas que decían «no puedes». Nadie sabría cuántas veces tuve que demostrar que sí. Ser mujer en ese mundo era como caminar sobre una cuerda floja hecha de acero y fuego. Si mostrabas emoción, eras débil. Si eras firme, eras fría. Si te equivocabas una vez, era prueba de que nunca debiste estar ahí. Pero si acertabas 1000 veces, entonces era excepcional, no normal. Un caso raro. Un milagro. Y lo peor era que, aunque el mundo militar comenzaba lentamente a respetarme, en casa, seguía siendo la decepción. Mi madre aún decía cosas como: «Tu hermano estaría tan feliz si tuvieras un trabajo más claro», algo que pudiéramos contar con orgullo. ¿Contar con orgullo? ¿Qué les contaría? Que había pasado 2 noches en una base escondida, desarmando una bomba biológica improvisada. Que había tenido que negociar con un intermediario local en un idioma que apenas conocía, con una pistola apuntando a mi espalda. No podía contar nada. Así que seguía diciendo: «Mamá, no todos los trabajos son para poner en Facebook». Ella no lo entendía. Nunca lo haría. Y, sin embargo, cada noche al volver de misión, cuando me quitaba el uniforme y volvía a ponerme el disfraz de oficinista anónima, sabía que no estaba luchando solo contra el enemigo externo, sino contra un sistema que nunca quiso que yo llegara tan lejos. Y aún así, allí estaba. Una mujer. Una coronel. Una sombra en los registros, pero una llama encendida en medio de la oscuridad. Fue en la última cena de Acción de Gracias cuando entendí, sin lugar a dudas, que mi familia me había borrado. No con gritos, no con reproches, sino con algo aún más cruel: el olvido deliberado. Había vuelto de una operación conjunta con la OTAN que duró 36 horas seguidas. 0 descanso. Coordinación internacional, riesgo extremo, vigilancia digital, trabajo de campo. Prevenimos un ataque dirigido a un puerto clave que, de haberse concretado, habría paralizado buena parte del comercio europeo durante semanas. No me dieron tiempo para descansar. A las pocas horas de aterrizar, me puse ropa civil, metí un pastel en una caja y conduje durante 4 horas hasta la casa de mis padres. No porque quisiera, sino porque sentía, muy dentro de mí, que aún tenía que seguir intentando. Que, quizás, esta vez, sería diferente.
La casa estaba decorada como siempre. Tonos cálidos, mantel con hojas otoñales, aroma a especias y pavor recién salido del horno. Jack estaba allí, impecable, con su uniforme de gala azul oscuro. Mi madre no dejaba de acomodarle el cuello como si aún tuviera 5 años. Mi padre, ya con un whisky en la mano, sostenía un pequeño discurso improvisado desde la cabecera. «Demos gracias, familia», dijo, con voz solemne. «Especialmente por Jack, que ha sido seleccionado para entrenamiento avanzado con los SLS. Continúa el legado de servicio que tanto valoramos en esta casa. Eres nuestro orgullo, hijo». Todos aplaudieron. Algunos incluso se pusieron de pie. Mi madre estaba al borde de las lágrimas. Mi tía se giró hacia mí, sin malicia pero con torpeza, murmuró. «Debes estar tan feliz por tu hermano. ¿Y tú, Sam? ¿Sigues en esa compañía?» No tuve energía para inventar mucho. Asentí. «Sí. Oficina, ya sabes». «Bueno, mientras estés ocupada», dijo con una sonrisa forzada. Pero entonces vino el verdadero golpe. Mi madre, inclinándose hacia su hermana, pensó que nadie más escuchaba. Pero lo hizo. Clarito. A 2 sillas de distancia. «Al menos uno de nuestros hijos nos hace sentir orgullosos». No gritó. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien confirma algo evidente. Como quien comenta el clima. Tragué saliva. Sentí que el pastel que traje pesaba 1 tonelada en mis manos. Excusé mi presencia en la mesa y fui a la cocina. No quería llorar. Había aprendido a no hacerlo. No allí. No con ellos. Mientras intentaba cortar las rebanadas, mi prima Melanie apareció, copa de vino en mano. Siempre elegante. Siempre cortante. ¿Todavía en la compañía de seguros? Pensé que te habías cambiado a algo, menos gris. No, lo mismo, respondí sin mirarla. Bueno, al menos es estable. No todo el mundo puede ser como Jack, ¿verdad? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier explosión que hubiera escuchado en el campo. En mi cabeza, repasé todo lo que había hecho ese año. Dirigí 3 operaciones internacionales. Fui ascendida a coronel. Recibí una condecoración en una ceremonia privada del Comando Central. Salvé vidas. Y, aún así, en esa cocina, yo era la hija gris. La que no brilló. La que abandonó. La que había sido borrada del árbol familiar. Y allí, con las manos sobre un pastel y los ojos clavados en un suelo que no me devolvía el reflejo, sentí por primera vez que quizás mi familia ya no merecía saber la verdad. Porque no era que no sabían. Era que no querían saber. Era más fácil para ellos mantenerme en ese rol de fracaso. En ese rincón cómodo de la hija que no cumplió. Reconocer la verdad sería enfrentar su propio error. Admitir que se equivocaron conmigo. Que juzgaron mal. Que se burlaron de una mujer que estaba arriesgando su vida en silencio para proteger a desconocidos, mientras ellos le aplaudían a quien simplemente seguía el camino previsible. Y esa noche, cuando regresé al hotel donde me hospedaba, me senté frente al espejo y repetí en voz alta, por primera vez. «Eres coronel. Has salvado vidas. Has enfrentado a la muerte. No eres menos. No eres invisible. No por ellos. Pero aún así dolía. Porque no hay rango militar que cure la herida de no ser vista por quienes más deberían mirarte con orgullo». No dormí esa noche. A la mañana siguiente, antes de partir, dejé una caja en la entrada de la casa. Dentro, un sobre con mi última foto oficial, uniforme completo, con decoraciones incluidas. Y una nota breve. Algún día, tal vez, se pregunten qué hacía realmente su hija. No firmé. No esperé respuesta. Arranqué el auto. Y por primera vez en años, no miré atrás. Los eventos oficiales suelen estar llenos de discursos vacíos, saludos protocolarios y cámaras que enfocan sonrisas ensayadas. Pero aquel desfile no fue uno más. Era una ceremonia de homenaje a las fuerzas especiales, transmitida en vivo, con la asistencia del alto mando, miembros del Congreso y representantes internacionales. Y por razones estratégicas, por primera vez en mi carrera, mi nombre figuraba en el programa público. Había sido seleccionada para recibir una condecoración por liderazgo en operaciones críticas de contrainteligencia y antiterrorismo. El evento había sido cuidadosamente coordinado para revelar, sin dar detalles comprometidos, el valor de algunas misiones antes clasificadas.
Era una forma de elevar la moral nacional y, para mi sorpresa, también una oportunidad para mostrarle al mundo quién era realmente Samantha Hayes. Me sentía incómoda, vulnerable, incluso, como si de pronto me arrancaran el camuflaje que había usado por años. Pero acepté, porque ya no quería seguir escondiéndome. Me asignaron un uniforme nuevo, con cada insignia perfectamente colocada, y una voz firme me indicó que esperara mi turno en la carpa de autoridades. Afuera, la multitud crecía. Las cámaras estaban enfocadas. El mundo miraba. Lo que no esperaba era ver a mi familia entre los asistentes. Mi madre, mi padre, mi hermano Jack, también uniformado, aunque en otro sector, como parte del contingente de la Marina. Mi prima Melanie, incluso. No sabían que yo estaba ahí. Nadie les había dicho. Y en ese instante, lo supe, estaban a punto de verme como nunca me habían visto. El general Alborsen, comandante de la Fuerza de Defensa Estratégica, subió al podio. Su voz retumbó por los parlantes. Hoy, honramos a quienes trabajan en las sombras. A quienes, por razones de seguridad, no reciben aplausos, pero sí llevan el peso de decisiones que salvan millones de vidas. Yo estaba de pie, al fondo, en formación. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Las manos me sudaban dentro de los guantes. Pero mantuve la mirada firme. Entre ellos, continuó el general, se encuentra una oficial cuya carrera ha sido un ejemplo de excelencia silenciosa, de valentía sin reconocimiento. Hoy, por fin, podemos decir su nombre en voz alta. Porque su país merece saber, y porque ella merece ser vista. Hubo un silencio. El tipo de silencio que corta el aire. El general levantó la voz. Coronel Samantha Hayes, por favor, adelante. El mundo se congeló. Caminé hacia el escenario. Cada paso era una mezcla de liberación y peso. Mi familia me miraba. Mi madre, con la boca entreabierta. Mi padre, confundido. Doug, paralizado. Melanie, casi pálida. El general me estrechó la mano. Es un honor, coronel. La audiencia estalló en aplausos. Algunas personas se pusieron de pie. Los flashes de las cámaras me cegaban por momentos. Pero mis ojos estaban fijos en los rostros de mi familia. La decepción de la familia Hayes acababa de recibir una medalla nacional. Se me entregó una distinción sellada. Unas palabras sobre mi trayectoria fueron leídas. No se dieron detalles específicos, pero se mencionaron términos como inteligencia crítica, prevención de atentados, liderazgo táctico en zonas de guerra. Cuando bajé del escenario, me temblaban las piernas. En la carpa lateral, mientras me hidrataba, escuché una voz familiar detrás de mí. Samantha. Me giré. Era Doug. Vestía su uniforme de gala naval. Su rostro mostraba algo que no había visto en años, respeto genuino y una sombra de vergüenza. ¿Coronel? Preguntó, como si aún no pudiera creerlo. Asentí. Desde hace un año. Todo este tiempo, todo lo que hacías. No era una aseguradora, Jack. Él tragó saliva. No supo qué decir. Mamá, papá, están confundidos, añadió. No entienden nada. Nunca intentaron hacerlo. Un silencio largo. Casi doloroso. ¿Y por qué no lo dijiste? Lo miré. No con rencor. Con verdad. Porque no podía. Porque me enseñaron que el deber venía antes del ego. Aunque doliera. Doug bajó la mirada. Estoy orgulloso de ti, Sam. Era la primera vez que me lo decía. Y aunque una sola frase no borra años de vacío, esa sí me dolió. Pero de otra forma. Como un bálsamo inesperado. Mi madre me buscó con la mirada. No se atrevió a acercarse. Mi padre tampoco. Y, por primera vez, no me dolió tanto. Porque yo ya no necesitaba su validación. Ese día, el país me vio. El uniforme que llevaba ya no era invisible. Y por primera vez, me sentí completamente yo. No una hija fallida. No una sombra en la mesa familiar. Sino lo que siempre fui. Una mujer en guerra y una soldado que jamás se rindió. Después del desfile, el mundo me parecía otro. No porque algo esencial hubiera cambiado afuera, sino porque algo se había quebrado, o tal vez, sanado, dentro de mí. Caminar por la explanada con aquella medalla sobre el pecho fue como despojarme de años de silencio forzado. Como decirle al universo, sí,
Existo. Y sí, he hecho más de lo que nunca imaginaron. Pero no esperaba que aquella tarde, unas horas después de la ceremonia, mi madre llamara a mi teléfono. El mismo teléfono que tantas veces había ignorado. Contesté casi por instinto. Hola, mamá. Un silencio. ¿Puedo verte? Preguntó, con una voz que no reconocí. Nos encontramos en una cafetería cerca del hotel donde yo me hospedaba. Llegó puntual. Llevaba un abrigo beige y las manos entrelazadas como cuando iba a misa. No me abrazó. Yo tampoco. Solo nos sentamos, como dos desconocidas que no sabían por dónde empezar. No sabía nada, fue lo primero que dijo, mirándome con una mezcla de asombro y miedo. No debías saberlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudiste mentirnos por tantos años? Le sostuve la mirada. ¿Mentirles, mamá? ¿O protegerlos? ¿Crees que fue fácil regresar de misiones donde vi morir a compañeros y fingir que trabajaba archivando formularios? ¿Crees que fue fácil sentarme a la mesa mientras ustedes me llamaban decepción? Ella bajó la mirada. No dijo nada. Tomó su taza de té con manos temblorosas. Nunca entendí por qué te alejaste tanto, susurró. Me alejé porque dolía. Porque cada vez que tú o papá hablaban de Jack como si él fuera el único que valía la pena, me enterraban un poco más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no interrumpí. Fingí durante años. Para proteger a este país. Para cumplir con un juramento. Para salvar vidas. Y mientras tanto, ustedes hablaban de mí como si fuera una carga. Como si yo hubiera fracasado. Cuando, en realidad, estaba arriesgando todo. Ella asintió. Apenas. Y luego, alzó los ojos. Tu padre está confundido. No lo asimila. Dice que esto no cambia nada. Que ya hiciste tu vida por tu cuenta. Reí, amargo. Por supuesto que no cambia nada para él. Porque él decidió, hace años, que yo era menos. Que si no seguía su camino, no valía. No es verdad, intentó replicar. Sí lo es. Tú también lo creíste, mamá. Te vi. Cada vez que me ignorabas en la mesa. Cada vez que repetías que Jack era nuestra esperanza. Yo estaba ahí, escuchando. Ella no podía responder. Porque sabía que era cierto. ¿Por qué nunca preguntaste, mamá? ¿Por qué nunca, simplemente, me preguntaste si estaba bien? Se llevó una mano a los labios. Tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de que me dijeras que había fallado como madre. Eso me detuvo. No porque justificara nada, sino porque por primera vez había algo más que negación en su voz. Había vergüenza, dolor, humanidad. Yo no quería decepcionarte, Sam. Y terminé hiriéndote de la peor manera. Sí, pero ya no importa. Ella frunció el ceño, confundida. No importa, porque ya no necesito que me valides. No vine a reclamar nada. Vine porque tú pediste hablar. Y porque mereces saber la verdad. No por mí. Por ti. Ella se quedó en silencio largo rato. Luego, metió la mano en su bolso y sacó algo. Era la fotografía oficial que yo había dejado meses atrás, en Acción de Gracias, aquella que creí que habían ignorado. Tu padre la guardó, dijo. En su escritorio. La tiene escondida. No lo admite, pero la mira seguido. No supe qué decir. Tal vez parte de mí quería escucharlo. Tal vez otra parte no le creía. Él no sabe cómo enfrentarlo. Siempre creyó que debía ser como él. Pero nunca pensó que pudiera superarlo. No vine a competir con él, repliqué. Lo sé. Pero para él, todo era orgullo. Y tú le quitaste eso. Porque hiciste algo más grande, más difícil, sin necesitar su guía. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Lentas, dolorosas. Ella tomó aire. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo devolverte los años en que te hicimos sentir invisible. Pero puedo empezar a escucharte. Si me dejas. Por un momento, el silencio nos abrazó a ambas. No necesito que te sientas culpable, mamá. Solo necesito saber que, de aquí en adelante, no seguiré fingiendo. No quiero que finjas más. Nos quedamos así. Sin café. Sin palabras. Solo con verdades flotando en el aire. Y al salir, en la vereda, me abrazó. Como no lo había hecho desde que era niña. No solucionó todo. No borró todo.
Pero fue la primera grieta en un muro que había tardado décadas en romperse. La ceremonia de condecoración pública había concluido, pero el eco de aquel día resonaba en cada rincón de mi vida. Había puesto fin a años de silencio y fingimiento, pero aún quedaban cabos sueltos, verdades no dichas, miradas que necesitaban explicaciones. Fue entonces, en el pasillo detrás del escenario, donde ocurrió algo inesperado. El general Alborsen, que tanto me había respaldado y protegido en la sombra, se me acercó con una sonrisa amable, pero con una mirada penetrante. «Coronel Hayes», comenzó, «¿podría presentarme a su familia?» No estaban al tanto de mi asistencia, respondí, con cierta tensión. «Lo sé», pero cuando los vi en la audiencia, no pude evitar notar la confusión en sus rostros. «Parece que este día fue tan impactante para ellos como para usted». Asentí, luchando por contener emociones encontradas. «Mi hermano, sobre todo», añadí, «no sabe cómo reaccionar». El general asintió con comprensión. «Le diré algo que quizá no esperaba. Durante años he seguido su carrera en secreto. Sé de sus logros, de sus sacrificios. Y sé también lo difícil que debe ser cargar con un muro invisible entre usted y su familia». «Es más que difícil», dije en voz baja. Entonces, el general giró ligeramente, y en ese momento apareció Jack, mi hermano, caminando con paso vacilante. Al verme, sus ojos se iluminaron, pero su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y orgullo que nunca antes había visto en él. El general Alborsen lo presentó solemnemente. «Jack, esta es la coronel Samantha Hayes, su hermana. Quizá la mujer que usted creía perdida, pero que en realidad ha sido la luz oculta de esta familia». Jack tragó saliva, incapaz de decir palabra al principio. Finalmente, se volvió hacia mí, con voz quebrada, preguntó. «¿De verdad, eres tú?» Asentí lentamente. «Sí, hermano. Soy yo». Por primera vez en años, sentí que el peso de la distancia se desvanecía, aunque quedaban heridas por sanar. La familia, testigo silencioso de aquella escena, no pudo evitar enfrentarse a la realidad que tanto habían negado. Las miradas que antes ignoraban mi existencia, ahora buscaban respuestas. Las palabras que se quedaban atrapadas en la garganta, ahora querían salir. Pero no fue un momento de reproches. Fue un momento de reconocimiento, de aceptación, de inicio. Mientras las cámaras capturaban aquel instante, pensé en todo lo que había pasado, las mentiras piadosas, las noches en vela, las batallas internas, y sobre todo, el amor profundo que, aunque enterrado bajo capas de orgullo y miedo, seguía vivo. Al salir del auditorio, Jack me tomó del brazo. «Hermana, te debo una disculpa. Y un lugar en esta familia». Sonreí con lágrimas en los ojos. «Y yo siempre estaré aquí, hermano. No para competir, sino para ser parte». La historia que pensé que había terminado con olvido y silencio, en realidad apenas comenzaba. Porque a veces, la mayor victoria no está en el campo de batalla, sino en recuperar el amor y el respeto de quienes creímos que nos habían olvidado.